Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Angie Suárez. Hoy les vengo a hablar acerca de la psicología del testimonio. Para empezar, les voy a hablar acerca de qué es la psicología del testimonio. Pues acá la psicología del testimonio es como el conjunto de conocimientos que están basados en los resultados de las investigaciones de los campos de la psicología experimental y psicología social, que intentan determinar la calidad, la exactitud, la credibilidad pues del testimonio de la persona que está declarando, pues tanto como sea culpable o sea una persona que solamente está dando su testimonio. Esto básicamente se dan como los testimonios cuando son delitos, accidentes por sucesos cotidianos o que pues el testigo solamente quiere declarar pues ante alguna situación que está pasando. ¿Listo? ¿En qué se basa? La psicología del testimonio básicamente se basa en la memoria pues humana. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos una credibilidad del testimonio, está en juego que nuestra memoria. Entonces, muchos autores hablan que el testimonio principalmente se basa en la capacidad de memoria que tenga la persona. ¿En qué? En procesar la información, en recordar la información, en recordar esas experiencias que pasaron en ese suceso. Y cómo saber si son pues verdad o solamente son como el esfuerzo de la memoria en poder recordar las cosas que pasaron en esa ocasión o en ese suceso. ¿Listo? También pues básicamente es como la facilidad de recordar las cosas, las personas, lo que ya les había dicho anteriormente. Entonces principalmente lo que se basa la psicología del testimonio es en la memoria humana. ¿Listo? Investigaciones han dicho de que pues, el campo del testimonio ha tenido desde sus orígenes una orientación clara aplicada en desarrollar y pues en investigar cómo los procesos de memoria se dan en los humanos y cómo poder entender y clarificar a la vez de que las personas dan su testimonio, pues que su memoria funcione de una manera que se pueda, pues, que las personas puedan como recordar y pues que sea con exactitud lo de los hechos. ¿Listo? Acá también podemos ver no sé si se puede ver ahí un poquito. Entonces, la memoria tiene varios procesos. Uno de los procesos es la codificación, que es como toda esa información que se codifica, el almacenamiento pues de esa información en nuestra cabeza y la recuperación. Básicamente siempre nos enfocamos en qué, en la recuperación. Cuando pues hay una declaración, ese es como nuestro objetivo, en que la persona pueda como recuperar toda esa información que pasó ese día. ¿Listo? Bueno, aquí empezamos a hablar sobre la credibilidad del testimonio. En la credibilidad del testimonio, muchas veces eso se toma como las declaraciones. Primero que todo, pues la credibilidad es como esas declaraciones que los testigos dan referente pues a esa experiencia o ese suceso que pasó en específico. De este modo, pues también se dan dos aspectos en la credibilidad. Uno es pues todo lo cognitivo, que son como todas esas competencias y que la persona es capaz de decir como la verdad ante un grupo de personas, porque también ese es un punto importante. Cuando digamos le hacen como la entrevista o todo lo que la persona diga, todo lo que pasó en ese día, las personas hay veces también se sienten como frustradas, con miedo, como que se les olvida todo y entonces no son capaces de decir o no tienen como muy claro lo que pasó ese día. Entonces, algo importante es como esa capacidad de decir la verdad frente a un grupo de personas, pues que le están preguntando qué pasó. También otros son los motivacionales. Eso es cuando esa persona está dispuesta a declarar lo que realmente experimentó. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó ese día? Y cómo esa persona empieza a hablar referente a la experiencia que ella vivió, como todo lo emocional que ella vivió frente a ahí. Bueno, también
En la credibilidad se desarrollan procedimientos de toma de declaración que garanticen la exactitud de los testimonios. ¿Por qué? Porque es muy importante saber cómo la credibilidad del testimonio, porque de eso puede diferir que una persona sea culpable o no sea culpable. También pues obviamente por qué medio también podemos tener como que este testimonio sea verídico por la entrevista cognitiva. Que todos sabemos que pues es una entrevista semi-estructurada en donde se hacen varias preguntas y la idea es que en esas varias preguntas se hagan unas similares, unas preguntas pues como que sean iguales para que a la vez de que la persona diga su versión, pues se pueda constatar si la persona está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad. También el desarrollar el sistema de recuerdo de caras es algo muy importante también que se puede dar como para que la persona pueda asimilar y empiece a recordar más cosas, más pistas que ayuden pues obviamente a la policía y a los jueces a poder determinar qué pasó ese día y con qué exactitud pasó los hechos. También, pues obviamente, pues por medio de pruebas especializadas para poder, pues que todo lo que la persona está diciendo, pues sea verídico. Esto es básicamente como las cositas que se realizan, pues para poder saber si es verdad o no lo que la persona está diciendo. También es importante mencionar que los métodos que ayudan como a la memoria humana es como la elaboración de no mentiras, la valoración del testimonio. Hay varias, entonces está la valoración del testimonio infantil, adulto, cómo podemos intervenir en esas diferentes situaciones, porque no es lo mismo yo intervenir con un niño a intervenir con un joven o a intervenir con un adulto o también a intervenir con un adulto mayor o también una persona que tenga alguna discapacidad, sea mental, sea física. Entonces, ¿cómo puedo yo intervenir a esas personas en diferentes ocasiones? Entonces también hay como una serie de pasos y de valoraciones que son diferentes para cada persona, para yo poder intervenir. ¿Listo? Entonces acá llegamos a la evaluación. Esta evaluación global, la evaluación global resulta de un comprendido de diversas estrategias de análisis de fiabilidad. En esas está pues la validez de la declaración del SBA y el SRA, a la vez que pues que la huella psicológica y la de la simulación de la misma. Además, para poder obtener unos protocolos susceptibles del presente análisis, se revisan y se presentan los diversos modos productivos y afectivos en la obtención de la declaración de los adultos, menores, discapacitados, así como la entrevista clínico-forense para la valoración de daño psicológico y de la simulación. Básicamente esta evaluación que nos va a ayudar a entender si hubo daño psicológico, si hubo daño psicológico y qué pasó con esa persona, o sea, cuál es el estado de esa persona en ese momento después de los hechos. También la evaluación psicológica nos ayuda en la credibilidad mediante uso de técnicas psicofisiológicas, que ya les había dicho, la credibilidad de las manifestaciones no verbales. También podemos observar a la persona cuál es su actitud, cómo habla, cómo se expresa. Esas también son otras pautas que las personas los psicólogos podemos entender si la persona está insegura, si está diciendo la verdad, con solamente sus aspectos físicos. Y también la credibilidad a la vez de que la persona está dando su relato verbal. ¿Qué contiene esta evaluación? Esta evaluación se estructura en torno a 9 tareas que describen y justifican brevemente que pues les voy a decir a continuación. Esta evaluación tiene una obtención de la declaración. Entonces, ¿cuál es la obtención? La que la persona nos dice. Después de eso, la repetición de la declaración. Entonces, es volver a retomar esa declaración y poder entender todo lo que la persona nos dijo. El contraste de las declaraciones y del procedimiento judicial. Entonces, contrastar lo que la persona nos dijo con las pruebas y con todo lo que se halló en el lugar de los hechos.
También está el análisis del contenido de las declaraciones, ese como esas pautas en el relato que hay para poderlas como manifestar de qué quiere decir esa persona en realidad. El análisis de la fiabilidad de las medidas, también mmm, las medidas de secuelas clínicas del hecho traumático, entonces ahí juega también un papel importante las pruebas que le realizamos a la persona para poder discernir pues que hecho, que, si estos hechos fueron traumáticos para la persona y qué daño psicológico le pudo causar. Adicional también está la evaluación de declaración de los actos de las personas, el análisis de la personalidad, también se le aplica un test de personalidad a esta persona, y también las capacidades de los actores implicados, también de todas las personas que están implicadas. Básicamente estas 9 tareas son las que contienen la evaluación global, en donde de ahí se puede como entender y pues decir si esa declaración fue verdadera o no fue verdadera, y pues que si ayuda o no ayuda al caso. Básicamente esto era lo que yo les quería pues contar un poco acerca de la psicología del testimonio, su credibilidad, la evaluación que contiene, y pues esto es todo por hoy. Muchas gracias.